Gracias. Perdón. Ok, entonces comentábamos que todo lo que son los doshas para muchos es un término nuevo. De hecho, para nuestra cultura, un dosha no se comprende realmente qué es o cómo esto interactúa. Y obviamente un dosha no es solamente un término que le aplique a la cultura hindú, porque pues obviamente esto viene de los Vedas. Los Vedas son una de las culturas, al igual que los chinos, ancestrales que tienen más de 5.000 años manejando la misma medicina y los mismos principios desde hace 5.000 años. O sea, no se han modificado en nada y sin embargo, su efectividad, su precisión, sus resultados han sido evidentes por más de 5.000 años. Entonces, los doshas forman parte de todo lo que es todo ser vivo por un lado. Por otro lado, vamos a entender qué es un dosha, cómo se comporta un dosha, sus cualidades, sus virtudes y cómo esto me afecta a mí, ¿ok? Porque al final de cuentas, todo equipo holístico, todo equipo cuántico, todo equipo de resonancia maneja, o sea, también se fundamenta en estos principios, porque de hecho, la medicina o la mecánica cuántica también considera los principios de esta corriente. Vamos a ir entendiendo a cabalidad en esta clase. Va a ser una clase, repito, ustedes saben que las clases de los sábados son más tranquilas, son más sencillas, muy concretas, pero vamos a tratar más bien voy a tratar de explicarles cómo es que nosotros estamos conformados y por qué, y cómo es que muchas manifestaciones de malestar o de enfermedad tienen mucho que ver con la desarmonía de estos doshas. Vamos a entender primero qué es un dosha. Déjenme compartir, voy a cambiar la diapositiva. En esta ocasión no vamos a tener lector porque no es es una clase más bien interactiva. Miren, vamos a entender primero lo que dicen los Vedas. Los Vedas, repito, desde hace más de 5.000 años, enseñaron que, ojo con lo que estoy diciendo, esto no le corresponde solamente al planeta Tierra. Los Vedas dijeron, todo en el cosmos, absolutamente todo lo que existe en el cosmos, está conformado por 5 elementos. Estos 5 elementos tienen que ver con el éter o espacio, con el aire, con el fuego, con el agua y con la tierra. Estos 5 elementos son indispensables para la manifestación de la materia en todas sus formas. ¿Ok? Todo, absolutamente todo lo que sea materia está conformado por estos 5 elementos. Pero lo más interesante es, como todo al final de cuentas es energía, toda la materia también está conformada por energía, pues curiosamente estos 5 elementos también son energías que conforman a los seres vivos. ¿Ok? Todos nosotros estamos conformados por estos 5 elementos, por el éter o espacio, que visto esta parte desde el punto de vista de la medicina cuántica, nos referimos al campo informacional. ¿Ok? El éter, espacio o campo informacional es exactamente lo mismo. Por el aire, ¿ok? Sin aire, a lo que conocemos también como la capacidad de respirar, ¿ok? Toda esta parte que nos conforma, con la respiración o que se sostiene con la respiración es gracias a este elemento. El fuego vamos a ver cuáles son sus características más adelante. También somos prácticamente 70% agua promedio, entonces también estamos conformados por el agua y por la tierra. ¿Qué quiere decir esto de la tierra? La tierra, cuando se habla de este concepto o de este elemento, estamos hablando de toda la materia condensada. Entre más sea una materia más densa, como por ejemplo los músculos, tienen que ver con el elemento tierra. ¿Ok? O sea, todo lo que es materia, los tejidos de nuestro cuerpo más densos tienen que ver con la tierra. ¿Ok? Pero esto lo vamos a ir comprendiendo un poquito más adelante. ¿De qué nos sirve a nosotros comprender o entender todos estos conceptos? Miren, es bien sencillo. Permítanme. Cuando nosotros vemos en algún componente de la materia, queremos ver su estructura incluso molecular,
vamos a encontrar que hay diferentes tipos de atributos o cualidades que van conformando ciertas estructuras. En el caso de los seres vivos, repito, esto de los doshas aplica a toda la materia, ¿eh? No solamente a los seres vivos, aplica a toda la materia, porque están los 5 elementos, lo vamos a encontrar, repito, en todo el cosmos y en todo lo que es materia física. Bueno, en el caso de los seres vivos, nosotros, o las personas, vamos a hablar específicamente del humano, vamos a encontrar que encontraremos a características o fuerzas o atributos especiales más dominantes en cada uno de nosotros. Estas fuerzas o atributos van conformando ciertas características físicas. Miren, por ejemplo, eh, los doshas, según los Vedas, los clasifican como Vata, Pitta y Kapha. Lo que es Vata, y ahorita vamos a ver sus características, Vata está conformado por el espacio éter o campo informacional, y no quiere decir que todos los demás no tengan campo informacional, no, lo que estoy diciendo es, está más concentrada su energía o tiene más carga energética o más fuerza energética en la información y en la respiración. ¿Ok? Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que un bata tiene características como estas. ¿Ok? Un bata es muy, en base a sus atributos que lo conforman, que conforman su dosha. El dosha, repito, son fuerzas, eso es lo que significa dosha. Sus fuerzas, sus cualidades naturales con las cuales esta persona nació, son prácticamente conformadas por los atributos o las cualidades de los elementos que le dominan. Ahorita vamos a entender qué determina que una persona tenga un dosha u otro. Bueno, de entrada son los elementos. Para entender muchas de las características de esta persona que es bata, hemos de identificar las características o cualidades e incluso virtudes de los elementos que lo conforman. Por ejemplo, ¿cómo es el aire? ¿Es pesado? No. ¿Tiene una forma específica? No, tampoco. ¿Es estable? Tampoco. ¿Se dan cuenta? Entonces, una persona bata no solamente va a tener características físicas con relación a la fuerza o al elemento que lo conforma, sino también va a tener en sí mismo las virtudes o cualidades del elemento. Por ejemplo, ¿cómo es el éter? El éter dijimos que es información o es espacio, ¿cierto? Entonces, la persona éter o que tiene mucho éter en su sistema, es una persona que tiene mucha información y esa información la está procesando todo el tiempo. El bata, en sus características, podríamos entonces decir que el bata es una persona que tiene literalmente una actividad mental muy activa. Es muy mental, más que físico. ¿Ok? Tiene, al igual, está atendiendo un asunto y a la par está atendiendo otros tres. O sea, no está concentrado, no está enfocado, siempre está muy disperso en su mente, porque esa es su fortaleza. Esa es la manera en cómo aprendió a sobrevivir desde el vientre de su madre, principalmente desde los 3 meses de edad. Cuando la mamá no lo acepta como tal porque no estaba esperando estar embarazada o ya no quiere tener hijos o tiene algún trauma de una pérdida emocional de un hijo anterior o simplemente no está en las condiciones, se dan para que literalmente la persona aprenda, o más bien el bebé aprenda a sobrevivir a través de procesos mentales. Estos procesos mentales van a conformar su cuerpo físico, porque miren, dentro de lo que es la bioenergética, como muchos ya lo vieron en el curso que tuvimos de medicina, de especialidades de medicina holística de este mes, vimos que lo que la bioenergética dice, como es la mente, es el cuerpo, y viceversa. O sea, el cuerpo solamente es la manifestación física o somática de los procesos mentales. Eso es lo que dice la bioenergética.
Bueno, pues en el caso del bata específicamente es muy así. De hecho, una de sus cualidades muy especiales que tiene bata es que es un excelente orador. ¿Ok? Cuando se propone, es verbo, ¿eh? O sea, de verdad puede ser un excelente vendedor, puede ser un excelente poeta, puede ser un enamoradizo con palabras, o sea, más vale, ¿cómo dice ahí? Verbo mata carita, ¿no? Algo así. Y dinero mata todo, dicen por ahí. Bueno, pues el bata es muy verbo, demasiado verbo. Puede ser un buen, repito, un muy buen orador, un buen motivador, puede ser un buen ¿cómo se llama? Cantante, o sea, en fin, su estructura física es huesuda, ¿ok? Es más que, no, de hecho, no tiene como no tiene una forma, porque ni el éter ni el aire tienen forma, anatómicamente puede ser que no esté estructurado, ¿cómo decirlo? No tiene una estructura bien delineada. Puede ser un poquito chueco, como si estuviera armado de diferentes partes o de diferentes cuerpos. No estoy diciendo deforme, no, simplemente su forma es muy huesuda, muy delgada, o es muy alto o es muy chaparrito. No es casi de temperatura, digo, de estatura media. ¿Qué más, qué otra característica tiene? Como es muy mental y obviamente todo lo que es el sistema mental lo procesa el sistema nervioso central, entre ello el cerebro. Repito, siempre tiene muchas ideas y esto cuando no está armonizado puede llegar a tener literalmente problemas de articulaciones, ¿ok? Pero no solamente de articulaciones, también puede llegar a tener problemas de mucho frialdad, problemas de los huesos, o sea, esta persona es muy ligera, como es aire y como es ¿cómo se llama? Éter, pues literalmente parecería pájaro y de hecho come como pájaro, come a cada ratito. O sea, pica y está comiendo casi todo el día porque es muy nervioso y es muy ansioso, ¿sale? Y aparte, si en su genealogía de gestación se tuvo el rechazo a los 3 meses de su mamá, pero después la mamá también, aparte del rechazo, dice, bueno, ok, lo rechazo porque no tengo los suficientes recursos materiales para mantener un niño porque no estaba en mi plan en esos próximos 6 meses, desde el primer trimestre hasta el segundo trimestre, el niño que es bata, en este caso que se conformó como bata, también va a generar un conflicto de carencia. Entonces va a ser acumulador cuando esté grande, ¿sale? Va a estar acumule y acumule cosas que ni necesita porque al final de cuentas no sé si el día de mañana me va a faltar. Y así, esas características también la bioenergética lo explica muy bien. De hecho, esa clase complementaria de los caracteres de la bioenergética, vamos a seguirlo dando los lunes para los que están en el curso. Pero me importa mucho que entiendan cómo, por ejemplo, el bata tiene mucho que ver con el carácter tanto esquizoide como oral. Por eso decimos, tiene la capacidad de hablar y hablar y es muy buen orador. Pero también tiene las características, curiosamente, de que es una persona que, desarmonizada, como nació con miedo, su miedo y su proceso mental fue la defensa contra el miedo, con el tiempo, esta persona, al final de cuentas, puede también tener actitudes autodestructivas a través de las adicciones. ¿Sí? Y aparte, como es muy mental, requiere de estímulos, porque la mente no requiere ¿cómo se llama?, de insulina para absorber la glucosa, entonces siempre quiere cosas dulces. ¿Sí me voy explicando? O sea, esas son características muy específicas de este sistema. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir todo esto? ¿Qué significa el que nosotros tengamos un dosha vata? Miren, todos, absolutamente todos, tenemos los 5 elementos porque somos materia, ¿ok? Somos energía. Pero de esas energías va a haber una dominante, una o dos, pero siempre va a haber una más que otra. En el caso del bata, tiene más estructura tiene más energía bata, que repito, está conformado por el éter y por el aire, que por ejemplo en el caso de pita. Por ejemplo, ustedes si lo ven aquí, pita tiene menos de pita, ahorita vamos a ver qué es pita, y tiene casi nada de capa. O sea, ahí sí tiene un desbalance total. El que le domina literalmente es bata, la estructura delgada, la estructura amorfa, porque no tiene una estructura definida,
tiende, bueno, al ratito vamos a ver cuáles son las tendencias que una persona Vata llega a tener a desarrollar como padecimientos, ¿ok? Espero que hasta aquí se vaya comprendiendo. Si hay preguntas sobre lo que estamos viendo, adelante. Si no, por favor, hasta el final. A ver, adelante, Esperanza. Normalmente no hago esto, pero si tienen preguntas sobre lo que estamos viendo, sí, por favor. Ok, solamente te quería preguntar rápido. O sea, cada una tiene ciertas características y yo he visto que hay mezclas, ¿no? Ujú. Pero si coincides en tres características de Bata y, y unas sí y unas no, de todas maneras podrías entrar en ese rango de Bata y Sí, ser aparte un poco de Pita, por ejemplo. sí. O sea, todos tenemos pita, todos tenemos capa y todos tenemos bata. Eso es un hecho. O sea, todos tenemos las tres fuerzas. Ujú. Pero va a haber una dominante. Y esa dominante se va a reflejar en la forma corporal, en el somatotipo que tienes. ¿Ok? O en O estructura. sea, si no tienes la forma corporal, pero sí tienes ciertas características. Sí, y de hecho, curiosamente, uno puede decir, bueno, ¿cómo sé yo cuál es mi dosha? Aunque mi dosha original o mi dosha nativo es el prácticamente con el que yo tuve durante los primeros 7 años de vida. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, si yo era un niño a los 3 años, 4 años, flaquito, flaquito, raquítico y así siempre con frío y siempre nerviosito y miedoso, inseguro, y donde literalmente consumía yo mucho azúcar y de repente explotaba porque por el mismo miedo, etcétera, entonces soy bata. ¿Sí me explico? O sea, Ese no cambia a lo largo de la vida, no, sí, claro, claro que ¿sí? sí cambia. Sí, eso es Mm, lo que vamos a ver al ratito. ok, Pero gracias. original, ahora, ojo con esto está interesantísimo. El dosha original es una herramienta que el karma te da para venir a afrontar las cosas que no atendiste en vidas anteriores. Crean Wow. en esto o no, ¿eh? Es decir, por ejemplo, a ver, supongamos un bata bien armonizado. Puede ser un excelente científico, puede ser un excelente poeta, un excelente artista, un excelente pintor, un excelente escultor. Por ejemplo, Miguel Ángel era bata. Entonces, también que puede ser un excelente médico, un excelente contador, un excelente arquitecto, o sea, todo lo que sea, absolutamente todo lo que sea creativo e incluso un excelente líder espiritual, un bata puede. ¿Sale? Porque es Ok, muy mental y porque como tiene conexión con el éter, con el campo informacional unificado, puede bajar información y lo puede transmitir adecuadamente. ¿Sale? Ese es wow. un maravilloso. Qué interesante. Gracias, Edgar. Gracias a ti. Adelante, Livia Solorio, por favor. Ok, perfecto. Perfecto, gracias. Adelante, Moni, te escucho. Oye, con esto que dijiste, obviamente, entonces, desde como empecé como embrión, lo que sintió mi mamá, mi fecha de nacimiento, cómo nací, si fui parto normal, si fue cesárea, todo eso, mi numerología, todo eso me acompaña porque es lo que voy a requerir para el crecimiento del alma de mi ser. Totalmente. Mira, recuerda lo que dicen también los budistas, ¿no? Los budistas enseñan que cada encarnación es encarnar en una dimensión del samsara. El samsara son como diferentes niveles de la existencia. Te lo voy a poner así. Supongamos que tú y yo queremos irnos a escalar el monte Everest, ¿ok? Y dices, bueno, sí, ya tengo la preparación mental y física para eso. ¿Puedo irme al monte Everest sin todos los accesorios necesarios? No, No, ¿por qué? no, ¿Qué las pasaría si, herramientas, todo. o sea, hasta la más mínima puede ser vital, ¿cierto? Ujú, Pues curiosamente, el karma, el karma no es otra cosa más que la ley de causa y efecto, te dice, ok, tú quieres llegar a la cima de este monte, o en este caso, tienes que dominar o conquistar esta virtud que no has podido alcanzar, te voy a dotar de todas las dones, todas las herramientas, todos los medios para que puedas alcanzar esa cima, ¿ok? Y esa cima te lo dan con los dos, y los dos ya son parte de esos dones, son fuerzas que te van a impulsar, que te van a dar todas esas herramientas para lograr ese aspecto, tu numerología, tu genealogía,
¿cómo se llama? Tus virtudes, tus deficiencias, tu signo zodiacal, tu ascendente, tu luna, o sea, todos los aspectos que nos conforman como ser, incluidos en los doshas, son parte de esas herramientas, ¿no? Y es por eso que también voy cambiando de dosha dependiendo de la Correcto. necesidad con la que lo voy a requerir. Esa es una, o bien los mismos doshas, porque son fuerzas, recuerden esto, los doshas son fuerzas. Cuando yo me estoy desviando del camino, los doshas lo manifiestan. ¿Sale? ¿Me expliqué? Maestro, y la última pregunta es, ¿y es importante que si yo nací con un dosha determinado y cambié por las circunstancias que sea, regrese a mi dosha? Sí, claro, claro. O sea, esa es una, es que mira, tu dosha es tu centro. Es Sí. como cuando tú te sales de tu centro, entonces el cuerpo lo manifiesta. Entonces, para Ujú. regresar a tu centro, hay muchas cosas que hacer. Sí, totalmente. Moni. De hecho, en cualquier análisis de resonancia, cuando los dispositivos nos reflejan los doshas, hay que hacer la correlación de ese resultado con la intención. Porque a lo mejor yo era bata cuando nací, ¿no? De chiquito yo era muy activo y lo que tú quieras, pero a lo mejor me hacían mucho bullying porque me decían el flacucho o el debilucho, etcétera. Entonces me puse a trabajar eso y me convertí en pita. No quiere decir que eso sea malo, pero a lo mejor perdí las virtudes de ser un genio y me enfoqué más en cosas de transformación. Entonces, en lugar de ser arquitecto, a lo mejor me dediqué a ser ingeniero, que son cosas diferentes. ¿Me explico? Entonces, a lo mejor Sí. eso, como ya me sacó de mi dosha, y mi cuerpo me dice, oye, es que con esto, como estás, como no has atendido esto, empiezas a tener patologías por deficiencia de tu dosha. Y entonces el análisis de resonancia que dice, no, regrésate a tu dosha. O trabaja las virtudes de los elementos que lo conforman. ¿Me expliqué? Sí, porque además voy a empezar a tener síntomas y problemas, enfermedades que no son mías. Correcto. Es correcto, totalmente. ¿Sale? Ok, Mucho. gracias. Bien, gracias a ti. Adelante, Klaus, y continuamos. Ahorita contestamos más preguntas, por favor. Hola, buenos días a Bien, Klaus, todos. qué gusto Doc, saluдар. solo quería aportar algo. Dime, tú eres buena en El esto. dosha, el dosha original no cambia porque es la constitución del nacimiento con Ujú, la que ujú. nacemos. Lo que sucede es que se desequilibra, ya sea que aumente, disminuya o se combine con otro dosha justamente por los hábitos y por todo lo que Moni dijo anteriormente. Por Correcto, eso se desequilibra y entonces lo que sucede es que otro dosha entra a afectarle, pero uno correcto. sigue, yo por ejemplo, pongo mi ejemplo, soy bata de nacimiento y si ven estoy más llenita, hasta estoy llenita, no me conocieron muy delgadita, yo era muy, muy, muy delgadita hasta como los 39 años. Ok, Ahorita lo que sucedió conmigo fue que Pita entró a hacer un desequilibrio en bata. ok. ¿Vale? Ok. Pero sigo siendo bata y como también dijo Moni, yo tengo que justamente modificar mis hábitos y todas las cosas que me llevaron a que Pita entrara y desequilibrara mi bata, Totalmente de acuerdo. Sí. ¿vale? Nada más era eso. Gracias, Gracias, Doc. gracias, Nene. Gracias, digo, gracias, Klaus. Bien, entonces, en base a lo que está comentando incluso esta Klaus ahorita y lo que también comentó Moni, vamos a ver ahora, por ejemplo, lo que es prácticamente Pita. Pita, a diferencia de Bata, Pita es más corpulento, es más, ¿cómo se llama? Más definido, más materia, porque miren, como dijimos en la diapositiva anterior, los 5 elementos son energías, ¿ok? Y los 5 elementos están conformando todo lo que es la materia. Tanto el éter como el aire son los más sutiles, es decir, no tienen tanta masa. Conforme vamos bajando al fuego, al agua y a la tierra, se van solidificando o se van conformando más la masa, la materia. Y como dicen los chinos, cuando la energía se aglutina, es decir, cuando la energía no fluye con tanta rapidez, tiene una frecuencia más baja, se crea la materia.
Y entre más sólido sea, más baja sea la frecuencia, más condensado está la materia, ¿ok? Bueno, entonces prácticamente del fuego hacia el agua estamos hablando ya de más materia. Entonces aquí se va a conformar literalmente el cuerpo pita. Y no solamente el cuerpo, las virtudes, los atributos, las cualidades de estos elementos se van a reflejar en el cuerpo de este dosha, ¿sale? O de este somatotipo. Este cuerpo literalmente va a tener más elemento fuego y agua, va a tener muy poco, ¿cómo se llama? Vata, y tiene la tendencia a hacerse capa, ¿ok? Tiene, como decía Klaus ahorita, tiene estas fuerzas, ¿ok? Pero su esencia original está en el fuego y en el agua. ¿Qué pasa si nosotros conjugamos fuego y agua? ¿Qué se produce? Se produce vapor, ¿cierto? Se produce un dinamismo, se produce una transformación, ¿ok? Entonces, gracias a eso, esto nos define cómo debería ser un pita. El pita es más dinámico, debiera ser más dinámico. Su estilo de vida debiera ser mucho más, por ejemplo, su alimentación, comen como si nos odiaran, ¿sale? Cuando tenemos hijos pita. ¿Por qué? Porque al final de cuentas comen y comen y comen y ya se van y regresan y vuelven a comer porque tienen un metabolismo brutal. ¿Ok? Su alimento preferido, o más bien más nutritivo, tiene que ver con proteínas, porque es mucho músculo. Necesitan, como queman, es vapor, literalmente, tiene una estructura de musculatura muy bien definida, fuerte, resistente, pero también son personas que sudan mucho, porque están conformados por el agua. Estos dos, o sea, cualquier trabajo físico ya están bañados en sudor, porque al final de cuentas, repito, tienen un metabolismo muy activo, muy dinámico. Pero como este dosha, cuando se desequilibra, se desarmoniza, tiene la tendencia a convertirse o desarrollar características más capas, tener problemas de una digestión más lenta, de ser más sedentarios, etcétera. Esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, pero también, por ejemplo, cuando tiene una desarmonía entre sus dos elementos que lo conforman, o estas dos fuerzas, en este caso el agua y el fuego, cuando el agua domina, su energía, literalmente ese dinamismo que se conformaba por los dos, baja, ¿ok? Y empieza el agua a hacer estragos, que empieza a consumir todo lo que tiene que ver con músculos. Eso le pasa mucho, por ejemplo, a las personas que tienen diabetes descontrolada. Empiezan a orinar y orinar y orinar y orinar y siempre tienen sed y toman agua y sobre todo un pita. ¿Ok? Esto hace que literalmente no solamente sus vías urinarias se desgasten, ¿ok? Sus mucosas de las vías urinarias se desgasten, los predispone a infecciones urinarias, no se hidratan y literalmente empiezan a perder no solamente glucosa por la orina, sino también su estructura de proteína, su estructura muscular, también se empieza a consumir porque necesitan consumir energía de algún otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Se autoconsumen por un exceso de agua. Entonces, también, repito, debe haber un equilibrio entre los elementos. Cuando hay una patología, no solamente tenemos que ver qué dosha está predominando en ese momento, sino también qué elemento está desarmonizado. Y eso también lo maneja la medicina china. Entonces, dentro de lo que es la medicina cuántica y la medicina holística, lo vemos todo desde el punto de vista energético. Y cuando ya comprendí lo que hace cada elemento y cada forma energética que me conforma, pues al final de cuentas voy a poder comprender dónde están mis deficiencias, dónde están mis problemas para corregirlos. Espero que esto se vaya comprendiendo. Ahorita vamos a desmenuzarlo un poquito mejor. Luego tenemos también capa. Capa es literalmente más corpulento, como está conformado por agua y por tierra, pues obviamente su estructura material es más densa. No tiene que clasificarse al capa como una persona con sobrepeso o una persona obesa. No necesariamente. Por ejemplo, a ver, vamos a explicarlo de esta manera. Veámoslo desde el punto de vista de los labios, que es uno de los tejidos que más podemos ver. En el caso del bata, ¿cómo serían los labios? ¿Cómo sería la estructura de los labios? Y no solamente su estructura, sino hasta su color. Pues delgadito, ¿no? A veces ni tiene
Entonces, prácticamente estarían pálidos, secos, de hecho, sufren mucho de sequedad en los labios y pues palidez, literalmente, ¿sale? Bueno, ¿cómo sería un pita? Un pita pues sería un poquito más carnoso, más reestructurado y sobre todo como tiene fuego y agua, sería más de color rojos, correcto, ¿sale? Serían vivos. ¿Y cómo serían los labios de un capa? Muy carnosos, pero no necesariamente tiene que ser gordo, ¿me explico? Entonces, es que ahí se malinterpreta, o sea, un capa es corpulento, pero como es el que está conformado por agua y por tierra, si nosotros juntamos esos dos elementos, ¿qué generamos? Pues arcilla, ¿cierto? O lodo. Y esto conforma. Entonces quiere decir, dijimos hace ratito que el elemento tierra está muy relacionado con los músculos, con los tejidos. Entonces los tejidos del capa son muy fuertes. De hecho, un capa saludable es un toro. De verdad, o sea, si es corpulento, nunca va a ser delgadito, nunca va a ser tampoco así bien delineado, pero es uno de las conformaciones o de las fuerzas más fuertes que puede haber, ¿ok? O sea, enfrentarse a un capa saludable no lo tumban, ¿eh? En serio. Nada más que el capa, por su naturaleza, es más sedentario, es más lento, es más pacífico, le gusta llevarse la vida con calma. ¿Qué más puede tener este hombre o esta mujer? Obviamente su digestión no es la óptima, como en el caso, por ejemplo, de Pita. No suda tanto, o sea, sí está conformado por agua, pero no suda tanto como el pita porque no tiene ese elemento fuego en su exceso. Por ejemplo, si ustedes saludan a un pita, cuando lo tocan, su mano siempre va a estar caliente, ¿ok? Siempre. Y no solamente su mano, su cuerpo irradia siempre calor. En el caso del capa, no necesariamente, ¿ok? En el caso de bata, siempre va a estar frío, o sea, definitivamente siempre va a tener frialdad, ¿sale? Es más, hace un calor horrible y trae un abrigo esa persona. Hecho, entonces, esas son características que nos podemos ir dando cuenta de cómo son cada uno. Pues en el caso de capa, tiene ciertas características muy específicas. En el caso de capa, tiene más tendencia, por ejemplo, bueno, vamos a ver más adelante cuáles son las tendencias a enfermar, o cuando nosotros desarrollamos una enfermedad, asociarlo a qué desarmonía de cada dosha. ¿Qué otra característica podemos ver aquí con capa? Son personas que les gusta, no les gusta mucho la transformación. Es decir, son personas que casi siempre tienen los mismos hábitos. Son un poco sedentarios, no les gusta la transformación. Son, por ejemplo, personas que tienden a comprar tiempos compartidos y siempre van al mismo lugar y siempre quieren tomarse de ir al mismo restaurante. O sea, son personas muy, muy estructuradas porque su estructura es así, ¿ok? Pero también cuando está desarmonizado, pues no tiene la capacidad de transformación como la de Pita. Entonces, cuando necesita transformar algo, le cuesta mucho trabajo. Vamos a ir viendo esas características, ¿no? Más adelante. Y al igual que los otros doshas, Kapha tiene más Kapha, que más, un poquito también de Pita, pero no tiene absolutamente nada de Vata. ¿Sale? Entonces, ahí podemos ver las formas que van conformando, más bien las fuerzas que van conformando a cada dosha. ¿Sale? Espero que esto se vaya entendiendo. Bueno, vamos a ver sus atributos o las fuerzas de estos doshas. Miren, por ejemplo, en el caso del Vata, eh, por sus características, su atributo principal es el movimiento, es la transformación. Si ustedes, por ejemplo, supongamos que ustedes tienen una casa en desorden completamente, ¿no? Y la quieren remodelar, le quieren cambiar varias cosas y le quieren meter decoración y demás. Si ustedes dejan a un bata ahí solito para que armonizado y a ver qué se te ocurre hacer, transforma todo de una manera espectacular. Porque, repito, tiene esa capacidad mental de visualizar, de ver, de proyectar y empieza a mover, porque es movimiento. ¿Ok? Dijimos, como es muy ligero, el movimiento le hace bien, porque cuando no está bien, sus articulaciones se empiezan a atrofiar. ¿Sale? Ojo con esto. ¿Sale? Sobre todo sus articulaciones, es muy huesudo, ¿ok? Luego tenemos obviamente al pita. El pita es transformación, totalmente, o sea, por la misma dinamismo que tiene, es, por ejemplo, un excelente líder, es un excelente hombre o mujer de acción, ya le estás contando el proyecto y ya lo están haciendo, ¿ok? No son muy pacientes, que digamos, ¿ok? Porque les gusta mover, tienen demasiada dinamismo.
Entonces, esas son sus virtudes. Y en el caso del Kappa, es más estabilidad, ¿ok? Si ustedes no quieren ya, ¿cómo se llama? Andar del tingo al tango, pues cásense con un Kappa. Después se van a aburrir de que no sale de su zona de confort, pero bueno, pues les va a dar la estabilidad que ustedes estaban buscando. ¿Me explico? O sea, al final de cuentas, son características muy específicas o cualidades que cada uno de ellos tiene. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando tenemos una desarmonía en estos centros energéticos de cada uno de ellos. Por ejemplo, el Vata, que se supone que debe estar en movimiento, cuando tiene problemas de sus elementos, desafortunadamente dijimos, como tiene mucha capacidad de conectar con el éter o con el campo de información, bien armonizado, puede ser muy, muy creativo o puede ser también hasta muy espiritual y canalizar la información. Puede ser, por ejemplo, un buen medium, puede ser un buen chamán, puede ser un buen, ¿cómo se llama? Profeta, qué sé yo. O sea, todos ellos porque conectan, ¿ok? Pero cuando no, la mente la traen llena de basura. La mente gira, 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 son muy ansiosos, no duermen bien, siempre están nerviositos, tomando estimulantes. ¿Qué más puede pasar? Bueno, tienen ideas dispersas, no se concentran, pero también tienen la tendencia a estimular mucho los órganos del elemento aire, que en este caso son las vías respiratorias y los pulmones. ¿Ok? Entonces también tienen problemas o pueden llegar a tener problemas incluso de tiroides. O sea, todo lo que son prácticamente, para los que conocen un poquito de esto, del chakra de garganta, el chakra del entrecejo y el de corona, el elemento Vata, si los tiene armonizados, wow, son su principal fortaleza. Pero cuando no, llegan a tener tendencia a enfermarse de lo siguiente. Dice aquí, tienen periodos irregulares y dolorosos, en el caso de las mujeres. Dice, abortos espontáneos, dolor o calambres en el cuerpo y crujidos o chasquidos en las articulaciones, porque no tienen tejido, recuerden esto, ¿ok? No tienen, entonces su sistema articular y óseo es el que más sufre. Luego dice, dolor, hormigueo y entumecimiento de las piernas o pantorrillas, dolor de espalda, dolor lumbosacal, ciática, falta de apetito y digestión nerviosa, palpitaciones, dificultad para respirar, ataques de pánico, tinitos en los oídos o sordera nerviosa. Esto también puede ser un desequilibrio de pita. Ansiedad y falta de entusiasmo, nerviosismo y TDAH, mareos o desmayos, efisema y asma. Mala memoria, niebla mental, la demencia puede comenzar a los 20 años antes del diagnóstico. Vejiga débil e incontinencia, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, trastornos afectivos estacionales que también afectan al dosha kapha. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, esto es un Vata desarmonizado, pero como también si yo soy, por ejemplo, en este caso yo soy Pita, pero empiezo a tener cualquier patología asociada a Vata, ¿qué quiere decir esto? Ah, que no estoy utilizando la fuerza que le corresponde a Vata, en este caso el movimiento. Si yo soy Pita y empiezo a tener dolores articulares, empiezo a tener problemas de insomnio, empiezo a tener problemas, todo esto que estamos viendo aquí, quiere decir que en mi vida no está equilibrado la capacidad o la cualidad del movimiento, que a lo mejor estoy siendo muy obcecado, muy corto de miras, muy miedoso tal vez, o el sistema nervioso no lo estoy manejando bien, y entonces las patologías asociadas a Vata, aunque yo sea de otro dosha, se van a manifestar físicamente. ¿Se entendió esto? Por eso a veces en el análisis de resonancia nos salen cosas que dicen, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Ah, pues te está diciendo, repito, siempre asocien la intención con el resultado de qué te quiere decir. Si yo, por ejemplo, es que me duelen las articulaciones, me duelen los dedos de la mano. Ah, ¿en qué estás siendo demasiado rígido? ¿En qué no estás permitiendo que las fuerzas de movimiento, que en este caso es viento y es el éter o el espacio, fluyan en ti como para expandirte, que tú te puedas abrir? ¿En qué aspectos estás perdiendo tú según el poder o el control? ¿Sí me voy explicando? O sea, no quiere decir, por eso los análisis de resonancia hay que saberlos interpretar, pero tienen que ver con estas características. Espero que se vaya comprendiendo. Si no, ahorita contestamos preguntas. Pasa lo mismo con Pita. Con Pita,
prácticamente tenemos el centro de todo lo que es el plexo solar y prácticamente también parte del sistema cardiovascular. Es una de sus principales fuerzas. El estómago, el esófago, el hígado, el vaso páncreas, la vesícula biliar y el corazón son los órganos más asociados. Y también, obviamente, el elemento agua, que tiene que ver con las vías urinarias, con la acumulación de líquidos en general, todo lo que es el tejido de intersticio, que también lo conocemos como un órgano que prácticamente es líquido. Bueno, cuando tenemos estas energías o estas fuerzas bien equilibradas, pues nuestra capacidad de transformar todo lo que queramos en nuestra vida va a funcionar. O sea, o cuando yo necesito moverme y transformar o salirme de mi zona de confort, en el análisis de resonancia siempre va a salir pita. Cuando literalmente el análisis me está diciendo, oye, ya muévete porque estás bien cómodo. Sal de tu zona de confort y transforma tu situación. Deja de quejarte y te lo va a referir como pita. ¿Me explico? Pero cuando yo tengo un problema, de salud asociado a un pita desarmonizado, puede pasar esto. Voy a ser agresivo o iracundo. O sea, me voy a impitar fácilmente. ¿Me explico? Pues esa es una de las características. Un pita empitado se exacerba, es lava al final de cuentas, ¿ok? Pues dice aquí impulsividad con imprudencia. ¿Por qué? Porque no veo. Ese calor, ese vapor que está generando no me permite tener la visión clara, ni los sentidos claros. Entonces, cuando yo no veo y estoy a ciegas, actúo impulsivamente. ¿Me explico? Entonces, eso también puede pasar. Dice, demasiado ambicioso y adicto al trabajo. Esa es otra de las características también de Pita. Si yo soy Bata, pero tengo demasiada adicción al trabajo, estoy desarrollando más características pita y eso me saca de mi centro. O si soy capa, que dijimos, el capa es más light, es más tranquilo, es más sereno, le gusta la tranquilidad, la estabilidad y de repente se está haciendo adicto al trabajo, se está saliendo de su centro. ¿Ok? ¿Me explico? Yo no puedo decir, no, pero es que eso es sano, eso está bien, va a generar más dinero. Sí, pero si ese generar más dinero le va a generar enfermedades, ¿me explico? Ya no es sano, ¿me explico? Por mucho dinero que esté ganando. Luego dice aquí, control y crítica. Eso es muy típico de los pita. Impaciencia o frustrado, también. Desmandón y perfeccionismo, acidez del estómago. Como es mucho calor, cuando está desaminizado, tiene mucha acidez, tiene mucho reflujo y también se llega a lastimar todo lo que son las vías respiratorias. Dice aquí diarreas, sofocos y sudores nocturnos, sobre todo cuando hay problemas o cuando empieza a haber ya problemas metabólicos, erupciones de la piel o acné, como la psoriasis, también en el caso del pita es muy común, ojos inyectados con sangre y olor corporal. Como es muy ácido, como se convierte, hagan de cuenta que pita es como una lava, al final de cuentas, es la combinación de la lava. Sale, está mucho calor y cuando sale al exterior, pues cuando está en acción con la humedad del entorno, se vuelve muy ácido el entorno, los gases que genera esto. Un pita desarmonizado tiene una sudoración muy olorosa, un aliento muy oloroso, ¿ok? Su acidez se exacerba, entonces tienen que cuidar mucho esos aspectos. Sigue diciendo aquí, sabor amargo en la boca o mal en las axilas, que es lo que estábamos comentando. Tiende a deprimirse, pero no una depresión neurológica como tal. Es más una depresión por intoxicación de los desechos metabólicos, es decir, una depresión hepática. ¿Ok? Ojo con esto. O sea, tiende a hacerse como que apático, como que, ay, pues qué caso tiene. O sea, no es una depresión neurológica, y discapacitante. Es irrazonable, repito, porque a veces tanto calor, tanta humedad en el ambiente, tanto vapor, no le permite ver las cosas. Es autodestructivo también, es celoso y posesivo e hipertenso. Tiende a tener problemas de hipertensión. Entonces, cuando yo soy, en este caso, repito, yo soy a la mejor capa, pero empiezo a desarrollar estas características, me estoy saliendo de mi centro y me está mostrando que estoy nutriendo más la fuerza o estoy permitiendo que la fuerza del dosha pita tenga más influencia en mí y me saque de mi control. Espero que esto se vaya comprendiendo. Luego, por último, tenemos prácticamente la estabilidad de capa. Capa, repito, no necesariamente tiene que ser gordo, es corpulento, eso sí, es más tierra, es más músculo, es más carne, es más carnoso, pues, ¿sale? Obviamente, la estructura ósea, por ejemplo, de capa, es maravillosa.
pero de verdad maravillosa. Casi un kappa para que sufra de osteoporosis, no digo que no hay, es excepcional, es rarísimo, ¿sale? A diferencia de Bata. Bata, como es huesudo, huesudo, y siempre tiene miedo, desgasta la energía renal y su sistema óseo se descalcifica. En el caso de Kappa, no, ¿por qué? Pues es más tranquilo, repito, son de esas personas que hasta podríamos decir, es que es bien bonachón. No, es que no se complica la vida. Es más, un Kappa, eh, también digo, no, no es que no lo haya, pero un Kappa súper ambicioso es raro. Porque es una persona que dice, para mí lo más importante es mi tranquilidad, mi estabilidad, con que todos estemos bien, con lo que me importa, que normalmente es la familia, todos estemos bien y todos estemos en seguridad y tranquilidad, que el mundo gire, no le afecte, ¿sale? Y por lo mismo, su estructura social, su estructura está asociada con la estructura ósea y difícilmente va a padecer de osteoporosis, porque su estructura ósea es lo que le permite mantener en pie toda esa masa corporal. ¿Ok? Luego, ¿cuáles son las características que puede desarrollar si está en desarmonía? Pues obviamente dice aquí aumento de peso y obesidad, sí tiene la tendencia. Es más, si yo soy pita y estoy subiendo de peso, me está dominando las fuerzas del dosha de kapha. Entonces, y dijimos, pita es movimiento, es transformación, es vitalidad. Entonces, si yo soy pita y estoy más estable o más sedentario de lo normal, pues es lógico que entonces me esté saliendo de mi eje, de mi centro gravitacional, de mi esencia, y entonces otro dosha empiece a dominar como advertencia de que no es lo tuyo. Y obviamente las consecuencias de malestar que esto contrae. Dice también aquí comer con exceso, dormir demasiado, tiene a la tendencia a la diabetes, la mucosidad en las heces o los pulmones. Es muy flemático este kapha. ¿Ok? Es demasiado, de hecho es una de las características dentro de lo que son los humores, lo podríamos clasificar como el humor flemático, ¿ok? Luego dice aquí, tiende a tener colesterol alto, triglicéridos altos, bronquitis y tos o sibilancias, cardiopatías, congestión pulmonar, letargo, pérdida de gusto, capa blanca en la lengua, falta de claridad, mala memoria, bueno, el electromagnetismo a medida que la vaina ok, es desgaste ¿cómo se llama?, del sistema nervioso, articulaciones hinchadas y retención de líquidos. Estas características, repito, aunque yo sea otro dosha por nacimiento, cuando ya empiezo a desarrollar, por ejemplo, la diabetes o el colesterol alto, me está hablando de que soy demasiado estático. Tengo que moverme más si yo soy pita. O si yo soy kapha, pero estoy desarrollando esto, estoy en un extremo. Me fui a mi extremo. ¿Sale? Entonces, esto es lo que son los doshas. Espero que esto les da una claridad más amplia de qué es lo que puede referirles el análisis de resonancia. Identifiquen qué son ustedes. Si, repito, cómo eran ustedes desde chiquitos hasta los 7 años. Normalmente, como decía Klaus, ella era kapha, después de los 30 y tantos años se convirtió en pita o en kapha, pero ¿qué pasó en ese momento? O sea, ¿qué situación en tu vida te sacó de tu eje, de tu centro de armonía y te llevó a otro extremo? ¿Y qué es lo que está diciendo ahí? Por ejemplo, si en este caso, ¿qué tanto te llevó a la inactividad en tu vida? Y no estoy hablando solamente de actividad física, ojo, sino a ver qué tanto te llevó a una zona de confort o qué tanto te llevó a desarrollar la tranquilidad o la pasibilidad cuando tú eras muy activo o cuando eras muy mental. O sea, todo ese tipo de aspectos son muy importantes considerarlos, sobre todo, repito, mi eje principal, mi dosha principal, el de nacimiento. Esa es mi esencia, es parte de mi esencia, de mi herramienta kármica que vengo yo a trabajar, pero ¿qué es lo que qué pasó que está permitiendo que otra fuerza u otro dosha esté dominando ahora mi vida? ¿Sale? Entonces, espero que esta clase les haya sido de utilidad. Les agradezco mucho su atención. Como siempre, les agradezco por su presencia, por estar aquí conmigo. Y aquí estaré lo más que yo pueda, las veces que más pueda, a eso me refiero. Y bueno, recuerden que este mes empezamos con un nuevo curso, una nueva serie de cursos. Va a ser un curso que dura 3 meses. En este curso decidí integrar el sistema de meridianos con el sistema ¿cómo se llama? De chakras, cómo interactúan entre ellos para que en el análisis de resonancia que yo haga con cualquier dispositivo,
pues yo pueda entender qué está pasando. Voy a utilizar aquí ejemplos, sí voy a utilizar a TimeWaver para utilizarles y que ustedes les dé una idea de lo que pueden hacer con su dispositivo de resonancia, para que ustedes puedan ver cómo interactuar o cómo conjugar estos dos sistemas, no solamente para el análisis, sino para la interpretación de la información que me está indicando en dónde están mis desarmonías y cómo debo tratarlo, ¿sale? Eso se trata en estos cursos. Repito, es un curso que está dividido en 3 meses, cada parte es por mes. Y bueno, quien desee participar en este curso y que desea más información, puede dejarnos su nombre, su número de teléfono para contactarles y darles más información. Bueno, pues vamos a entrar. A los que se tengan que retirar, les agradezco muchísimo su presencia. Y si Dios lo permite, nos vemos en la próxima clase. Yo creo que la próxima semana sí vamos a tener clase. Yo les aviso con tiempo. Y repito, en algunos casos sí voy a dar clase de donde quiera que yo esté. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias. Que tengan muy bonito fin de semana.